Ecos, ecos, ecos. The horror. La historia que voy a contarles es 100% real, nadie me la contó, ni tampoco la inventé. Esta historia me sucedió a mí y hasta el día de hoy me atormenta. Todo comenzó cuando por motivos de mi trabajo tuve que mudarme a otra ciudad más pequeña, pues había ganado un concurso público. En esa otra ciudad, de la que prefiero no decir el nombre, comencé a buscar una vivienda para alquilar. Una tarde mientras conversaba con un familiar, me dijo que conocía a una mujer que tenía un cuarto disponible para rentar. Como el tiempo apremiaba, decidí ir, no perdía nada. Después de revisar la habitación, llegar a un acuerdo en el precio y las reglas impuestas por la mujer, preparé mi mudanza a ese lugar. La casa no era ni muy antigua ni muy moderna, yo le calculaba que tendría unos 20 años de construcción. Al lado del que sería mi habitación, había otro cuarto pegado. En la planta baja estaba la casa de la dueña y en la parte de arriba estaban estos dos cuartos. Les describiré un poco cómo era todo para que se den una idea. Imagínense que los cuartos anteriormente habían sido uno solo, entonces levantaron una pared en la mitad y se hicieron dos habitaciones, las puertas estaban una junto a la otra y eran de madera. La propietaria era una mujer muy extraña, tenía un aire de maldad que emanaba de su mirada, y no es por criticar, pero era muy mal encarada. La primera noche que me mudé conocí a Rodrigo. La mala impresión que tuve de ese sujeto fue inmediata, aunque no sabría decir por qué. Después de unos días de estar ahí, él tocó mi puerta, me saludó, y yo muy educada le devolví el saludo. Aunque parecía querer charlar, no prolongué la conversación. Le dije que me disculpara, pero que estaba realizando un trabajo y cerré la puerta. Unos 2 o 3 días después, ese hombre volvió a tocar mi puerta, diciéndome que tenía una escoba y que si la necesitaba prestada, solo tenía que pedirla. Le dije que no la necesitaba y agradecí. En realidad me di cuenta de que quería sacar plática, pero yo no le di confianza. Una tarde al llegar de mi trabajo, me lo encontré afuera en un pequeño patio que tenía la casa, estaba jugando con un niño de unos 6 años más o menos. Minutos después, cuando yo estaba recostada descansando, él tocó mi puerta. Aunque me fastidió, fui a ver qué necesitaba. Cuando abrí, lo vi parado y junto a él estaba aquel pequeño, me saludó y dijo que lo disculpara por molestarme, pero deseaba presentarme a su hijo. Educadamente saludé e incluso elogié a esa criatura, pero sin razón me sentí muy mal. Me sentía muy incómoda con la presencia de ese hombre, así que pidiendo disculpas, cerré la puerta y regresé a mi cama. Con el paso de los días, comencé a darme cuenta de que ese inquilino gritaba mucho. Los gritos que daba eran horribles, discutía con personas por teléfono y en esas discusiones gritaba sin parar. Y esto ocurría prácticamente todas las noches. Al principio me incomodaba, aunque con el tiempo terminé restándole importancia, pensando que sería algo esporádico. Pero no, esto ocurría casi todas las noches. Después comenzó a escuchar música a un volumen muy alto, a la medianoche, cuando yo estaba dormida. Pero aparte de la música se escuchaban golpes, como si lanzara contra la pared los muebles, y todo esto lo acompañaba con gritos. Por momentos los gritos parecían ser de un animal, eran sonidos gruesos y graves, aquello no parecía ser cosa de un ser humano normal. Me irrité mucho y evitaba al máximo toparme con él, y cuando notó que lo trataba con frialdad, que no le daba confianza y que me incomodaba estar a su lado, por fin dejó de buscarme, solamente me saludaba y nada más. Mi mamá venía semanalmente desde San Luis Potosí para verme, y un día presenció aquellos gritos e insultos, y me dijo que eso no era normal. El tipo gritaba mucho, y para disimular los gritos monstruosos, ponía música a todo volumen.
Llegamos al punto de pensar que ese hombre estaba poseído por el mismísimo demonio, pues no paraba de gritar con esa voz gutural. En cierta ocasión, mi madre me dijo que sería bueno, que cada vez que ese hombre empezara a gritar y a hacer todos esos ruidos, yo escuchara alabanzas, para de alguna manera contrarrestar lo que sea que poseía a ese sujeto. Hasta ese entonces, no tenía mayor problema aparte de a veces no poder dormir. Pero mi verdadero drama comenzó cuando encontré una brujería en mi puerta, durante una visita que me hizo mi mamá. Ella llegó el viernes por la noche y ahí no vimos nada, pero en la mañana cuando íbamos saliendo, al abrir la puerta ahí estaba esa cosa. Estoy segura de que fue mi vecino quien hizo eso, estaba muy enojado por mis desplantes y creo que se enojó más por las alabanzas que yo escuchaba. Pero volviendo al tema, cuando mi mamá y yo vimos eso que parecía ser un trabajo de brujería, nos quedamos frías y comenzamos a orar. Recuerdo que esa cosa era como una especie de vasija de barro redondeada, contenía varias cosas, pero en especial recuerdo bien que estaba llena de pimienta. En ese momento no le di importancia, pues no creía del todo en esas cosas. Más en pocos días, los efectos de la brujería comenzaron. En esa misma semana, absolutamente todo en mi vida simplemente se vino abajo. Los problemas empezaron en mi empleo, lo que antes era un mar de rosas ahora era una verdadera lucha diaria. Era acosada por mis compañeros hombres, parecía que todos querían conmigo. Mis compañeras mujeres parecían estar todas en mi contra, pues a cualquiera que le preguntaba algo me respondía de forma grosera. Después, para colmo, y como cereza del pastel, mi jefe me llamó la atención en 2 ocasiones, y es que se me había olvidado por completo terminar unos informes que tenía pendientes. En casa, tenía un espejo de pared muy grande. Una mañana mientras me peinaba, se rompió de la nada y por poco los vidrios me caen en la cabeza. Creo que fue Dios quien me salvó de heridas profundas en ese instante. Y después de este acontecimiento, comencé a ver bultos, sombras negras que pasaban por mi lado en mi casa, pero cuando volteaba inmediatamente no había nada. También empecé a sentir un dolor violento en las piernas, que en ocasiones me impedía ponerme de pie. Por último, sufría de dolores en el corazón, parecía que me iba a dar un infarto, era como si me lo aplastaran. A causa de estos malestares, dormía muy poco, siempre andaba cansada, somnolienta y adolorida. Mi casa se vio invadida de muchas hormigas, y aunque las pisaba y las barría dejando todo limpio, al otro día nuevamente aparecían por cientos dentro de mi casa. Mi madre también se vio afectada, no en su salud gracias a Dios, pero económicamente le fue mal. Como mi padre había fallecido unos años atrás, ella cobraba la pensión de él y haciendo algunos trabajitos pequeños se mantenía. Pero justo después de encontrar esa brujería, no le salía ningún trabajo y además por algún motivo habían suspendido la entrega de las pensiones. Según pudo averiguar, por un error en el sistema ella había sido borrada de la base de datos y tendría que hacer un papeleo para que la vuelvan a poner en lista. Como podrán darse cuenta, todo iba mal, muy mal. Sin saber qué hacer, empecé a ir más seguido a la iglesia, incluso lo hacía durante el almuerzo del trabajo, ya que había una cerca de las oficinas. Pero me sucedía algo extraño, cuando entraba ahí, escuchaba voces horribles en mi cabeza. En mi mente aparecían recuerdos tristes del pasado que me llenaban de nostalgia. Esas voces me torturaban y esos pensamientos martillaban en mi mente, creí que iba a enloquecer. Era como si el mal se hubiera instalado en mi cabeza, las voces que escuchaba no paraban, y sentía un nerviosismo que ni yo misma entendía por qué. Creo que el objetivo de esa brujería era hacerme salir de esa casa. La mayoría de los miembros de mi familia son católicos, pero de esos que no muy seguido van a la iglesia, entonces no sabían cómo ayudarme. No oraban, y mucho menos conocían rituales de exorcismo o algo parecido. Para colmo, muchos de ellos tampoco creían en las cosas que yo decía que estaba pasando. Libré una batalla muy desigual, completamente sola,
aunque creo que Dios siempre me estuvo cuidando. Los malestares continuaron y un día comencé a tener mucha falta de aire, me dolía el pecho como si algo me lo estuviera presionando. Gracias a Dios, mi madre había podido solucionar sus problemas económicos y ya me iba a visitar. Precisamente un día que ella estaba en mi casa, le dije que necesitaba ir a la iglesia, sentía esos dolores y algo me decía que solo Dios me podía ayudar. Entonces, salí apresurada de casa buscando cualquier iglesia que estuviera abierta. Eran como las 4 de la tarde, pero no me importó, sentía que solo dentro de una iglesia sería librada de todo mal. Mi mamá fue conmigo para hacerme compañía, y cuando encontramos una, entré. Tenía mis ojos llenos de lágrimas, me sentía triste, desgastada anímicamente, y sobre todo, los dolores no paraban ni con medicamento ni con remedios caseros. Cuando estuve dentro, el padre daba el sermón del día, y parecía que una fuerza mayor que yo, me llevó a ese lugar en ese instante, pues lo que el padre decía era lo siguiente. Tú que estás con dolor en el cuerpo y alma, tú que entraste aquí buscando consuelo en la palabra de Dios, Él te dice que mires a su Hijo Jesús, y que sea cual sea la naturaleza de tu dolor, Él te va a sanar. Mi mamá y yo nos quedamos atónitas, era como si esas palabras fueran directamente para mí. Luego de que terminó la misa, me acerqué al sacerdote pidiendo que me confesara y me diera su bendición. Esto me hizo bastante bien, pues cuando llegué a casa los dolores habían disminuido bastante. En mi interior pensé que si seguía yendo a la iglesia con regularidad y pidiendo la protección de Dios, todo iba a mejorar. Pero estuve equivocada, pues lo peor vino días después. La situación en mi trabajo no mejoraba, parecía que todos, incluido mi jefe, se habían puesto de acuerdo en hacerme la vida imposible, hasta que llegué al punto de presentar mi renuncia. Cabe mencionar que ese día no renuncié solo yo, sino que también lo hizo otra mujer, una que por cierto me tenía una envidia absurda. De ella hablaré más adelante. Pero además de perder el trabajo, ya no soportaba vivir en esa casa, el estúpido vecino ruidoso cada día parecía estar más loco. Así que una tarde, usando mis ahorros, hice mis maletas y me mudé a un apartamento. Aquel hombre, durante toda mi mudanza, mantuvo la puerta de su casa abierta. No lo vi salir ni una vez, solo dejó la puerta abierta como para cerciorarse de que me iba. Apenas me cambié de vivienda, empecé mi búsqueda de empleo dejando mi currículum por todas partes. Pero en el tercer día de mi búsqueda, llegó lo que todos temíamos por esos días. Sí, llegó la tan temida pandemia. A causa de esto me quedé aislada en mi nuevo apartamento, sin trabajo, gastando los pocos ahorros que tenía, y lo peor de todo, es que seguí siendo atormentada por esos entes de la otra casa, y por los malestares de mi cuerpo. Una mañana me desperté con un zumbido extraño en mi oído derecho, y poco a poco fui perdiendo la audición de ese lado. Hoy solo tengo audición en un oído, en el otro, solo quedó ese zumbido que perdura hasta ahora. En una ocasión, por la noche, estaba acostada en mi cama pero no podía dormir. Estaba mirando las redes sociales, cuando exactamente a la medianoche en punto, escuché 3 golpes en la puerta del apartamento. Apenas tuve tiempo de imaginar quién estaría tocando a esa hora. Obviamente no era mi mamá, ella estaba en San Luis Potosí, y como recordarán, nadie visitaba a nadie durante la pandemia. Mientras pensaba si abrir o no, una fuerza descomunal me tomó por el cuello con mucha fuerza. No podía moverme, ni hablar, ni pensar, creí que iba a morir. Por mi mente pasaban miles de cosas, y temblaba de miedo sin saber qué pasaba exactamente. De pronto una luz amarilla muy fuerte apareció entrando por la ventana, y solo cuando eso sucedió pude moverme. Giré un poco el cuello y vi lo potente que era, y automáticamente aquella cosa maligna que me había sujetado, me soltó y esa luz se apagó de inmediato. Sentí mucho miedo de todo, pero esa luz fue reconfortante, era extremadamente fuerte y poderosa. Creo que debió ser un ángel que Dios me envió para librarme de ese mal. Y al sentirme libre y poder respirar, dije en voz alta que la sangre de Cristo tiene poder.
Aún así, permanecí en shock por un buen rato hasta recuperarme por completo. Sin embargo, las cosas bizarras continuaron durante toda la madrugada. El interfón sonaba solo, como si alguien estuviese buscándome, pero a esa hora era imposible. También sentía una presencia extraña que se escondía en los rincones oscuros de mi habitación, lo que me hacía sentir un miedo paralizante. Y además del zumbido en mi oído, me aquejó un fuerte dolor de cabeza. Después de algunos días llenos de estrés y miedo, mi cuello se trabó. No podía mover la cabeza para ningún lado, solo miraba al frente. Entré en desesperación, llamé a un amigo y a una amiga, fueron a mi casa y les pedí que me llevaran al hospital, porque además de esos dolores insoportables, no lograba mover la cabeza. Cuando ingresé al hospital, los médicos no supieron determinar las causas de esos dolores, y lo del cuello, pensaron que quizá me había torcido por algún mal movimiento o algo así. Me suministraron medicamento por vía intravenosa y después de unas 3 horas más o menos, me dieron de alta y regresé a mi departamento. La verdad es que el medicamento no hizo mayor cosa, pues el dolor, aunque leve, continuaba. Lo que sí fue, es que me relajó bastante, creo que lo que me administraron fueron calmantes nada más. El problema con el cuello no se solucionó, y solo lo pude mover días después. Estaba segura de que todo esto era a causa de aquel hechizo que ese maldito inquilino me había hecho, porque todo comenzó justo después de encontrar ese trabajo de brujería. El mal me perseguía sin cesar y no me daba tregua, yo oraba mucho, pero sentía que mi fe estaba muy débil, y con cada día que pasaba mi situación empeoraba. Llegó el día en que me quedé sin dinero, tuve que vender mis muebles y entregar el apartamento, y volví nuevamente a vivir con mi madre. En casa de mi mamá, todas las noches se escuchaba que algo caminaba arrastrando los pies, a veces afuera, y en otras parecía estar en la sala. Cuando estaba acostada en el sofá, sentía que algo presionaba mi cuerpo y me quitaba el aire. En una ocasión vi como una sábana se levantaba sola, era como si alguien estuviese debajo de esta, pero era alguien muy alto, de unos 2 metros tal vez, y luego de la nada y sin que nadie saliera, la sábana cayó. Fue muy aterrador. En otra ocasión, escuché que la voz de un hombre me llamaba por mi nombre, lo hizo 2 veces, pero eso era imposible, pues en casa no había ningún hombre. Estos y otros fenómenos paranormales ocurrían todas las noches, y mi mamá, intentando ayudarme, tomó la decisión de dormir conmigo. Pero aunque estaba a mi lado, no sentía ni veía nada. Se podría decir que ella nunca se pudo imaginar el terror que yo vivía. También se quejaba diciendo que todas las noches yo gritaba mucho y me mandaba a orar. Yo obedecía, oraba, pero estaba tan débil en mi fe que mi oración no surtía efecto. Recuerdo que una noche mi madre y yo estábamos en la sala, recostadas cada una en un sofá grande, viendo la televisión. Sin darnos cuenta, nos habíamos quedado dormidas. No sé qué hora era exactamente, pero me desperté de repente, me senté en el sofá y apenas lo hice, vi al ser maligno que me atormenta. Era una sombra negra horrible, con la boca abierta y los dientes negros muy afilados, tenía garras enormes y venía hacia mí para atacarme. Muy asustada, solté un grito tan alto que hizo que mi mamá despertara en pánico. Le conté lo que vi y le dije que la sombra estaba parada en el sofá, cerca de su cabeza, pero ella no dijo nada. Otra noche, cuando fui a dormir con mi mamá en su cuarto, sentí aquella presencia maligna. Tomé la mano de mi madre y grité, y para mi sorpresa, ella también gritó. Luego me dijo que también lo había sentido, y solo así creyó que era verdad, todo lo que yo estaba viviendo. Esta batalla espiritual duró desde el año 2019 hasta el 2022. Les juro que intenté todo lo que estaba dentro de mis posibilidades para detener este tormento, y a causa de estos intentos, fui engañada por muchas personas en el ámbito espiritual. Visité a cada uno de los chamanes, brujas y curanderos que me recomendaban. Cada uno me decía algo diferente, algunos me dijeron que eran mis antepasados intentando hacer contacto, otros que era un espíritu obsesor que quería algo de mí.
Haz esto y mejorará, haz aquello y todo estará bien, me decían, pero nada funcionaba. Me dijeron que buscara a una bruja que, según era muy buena para revertir ese trabajo, pero no hizo nada y solo me sacó dinero que no tenía y que conseguía pidiendo prestado. Cada vez que iba a buscar ayuda con estas personas, y por las cosas diferentes que me decían, me sentía más perturbada y me llenaba más de miedo. Así que finalmente decidí dejar de buscar ese tipo de ayuda. Esta brujería en mi vida tuvo consecuencias permanentes que me perturban hasta el día de hoy, febrero del 2024, que es cuando estoy escribiendo el relato. Mi vida simplemente se detuvo por completo, no lograba conseguir empleo y solo vivía de la caridad de mi madre. Luego de tanto buscar, fue hasta finales del 2022 que conseguí un trabajo, pero aún así no pude quedarme mucho tiempo. Todo salía mal en mi vida, absolutamente todo, no veía ni una luz de esperanza. Debo confesar, con mucha vergüenza, que intenté quitarme la vida en 3 oportunidades, pero no lo conseguí. Creo que simplemente, aún no era mi hora. Les juro a todos quienes me escuchan, que sufrí mucho por culpa de esa maldad, pues a todos lados a donde llegaba, las personas me atacaban sin razón. Me despreciaban, me humillaban, y a veces siento que incluso hacían un complot en mi contra. En una ocasión, una pariente me dijo que según ella practicaba la brujería blanca, y que cuando conoció mi caso, hizo un trabajo de liberación a la distancia. Afirmó haber logrado deshacer ese trabajo de mi vida. Pero me pregunto, si realmente me liberó, ¿por qué hasta hoy sigo con mi vida de cabeza? Amigos, aún hoy sigo sufriendo. Estoy desempleada, no puedo dormir bien, por las noches me despierto a cada rato, y de vez en cuando doy un grito, debido a los sustos que me llevo. Sigo yendo con frecuencia a la iglesia, oro pidiendo a Dios que me ayude, y aunque algo ha cambiado en mi vida, las cosas negativas parecen estar más presentes que las positivas. Como ejemplo, les contaré que logré conseguir 3 empleos, pero en todos me fue mal. En uno de ellos, inclusive llegué a ver a ese ser demoníaco al que vi en casa de mi madre. Gracias a Dios, solo lo vi en una ocasión, creo que no soportaría verlo nuevamente. Al inicio de mi relato, hablé de una mujer de mi anterior trabajo que renunció el mismo día que yo, pero no les dije que por alguna extraña razón, ella me tenía mucha, pero mucha envidia. No puedo decir que envidiaba mi belleza, pues no era muy bonita que se diga, aunque siempre tuve algo, un no sé qué, que llamaba la atención de los hombres. Y con mis compañeras siempre fui respetuosa, amable y trataba de sacarles una sonrisa. Creo que fue todo eso lo que a ella le molestaba. Recuerdo haberla escuchado decir que haría todo para sacar de esa empresa a las personas que no le agradaban. Por esto, en ocasiones he llegado a pensar que tal vez ella tiene algo que ver con la desgracia de mi vida, aunque no puedo asegurar nada. Esta es la historia de mi vida, la historia de alguien que solo buscaba realizar sus sueños, pero no pudo, pues fue atacada por algo que no es de este mundo y que hasta el día de hoy me atormenta. Deseo mucho que este zumbido en mi oído acabe de una vez. Siempre lloro y me pongo triste porque no sé qué hacer para que todo esto acabe. Esta fue mi historia de terror y espero que pronto llegue a su fin. Gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Como siempre, les pido que no sean tímidos y comenten qué les pareció este relato. ¿Conocen a alguien que haya pasado por lo mismo? Y si es así, nos gustaría saber cómo se liberó. Si desean ayudar a este canal para que siga creciendo, les agradeceríamos mucho que nos dejen un comentario y un like. Si aún no se suscriben, háganlo por favor, así nos animan a seguir trayéndoles más relatos. También les agradeceríamos mucho que compartan este video en sus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Gracias y hasta un próximo video.